Gloria a Dios, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen fielmente en este espacio. Charlas de Café con Biblia. Estamos ya en nuestro programa número 30, tocando varios temas referentes a doctrina, a vida de la iglesia, a liderazgo y haciéndolo en este formato dinámico de charlas, un simple pero no menos profundo por eso, intercambio de ideas. Quiero saludar al coanfitrión, correalizador de este espacio, Jaime de la Vega, pastor en la ciudad del Alto. ¿Cómo estás, Jaimito? Dios te bendiga. Luchito, muy buenos días. Estamos acá ya para empezar nuestro programa número 29, tengo entendido. 30, 30. 30. Estamos ya para seguir hablando sobre un tema que es muy importante y que tiene una relevancia y una presencia dentro de la Iglesia de Jesucristo, que es el tema de las maldiciones generacionales, Luchito. Hemos empezado a hablar sobre eso el programa anterior y hemos tocado este tema porque muchas veces los creyentes piensan que hay algo contra lo que ellos no pueden hacer nada. Cuando hay problemas en su conducta, cuando hay algún tipo de, tal vez, de falla recurrente o pecado recurrente, muchas veces los creyentes dicen, yo no puedo hacer nada contra esto, ¿no? Es una situación con la que yo sé que tú te has encontrado, yo me he encontrado muchas veces, y están echando la responsabilidad de que son víctimas, están echando la culpa de toda esa situación, de que son víctimas de las maldiciones generacionales, Luchito, ¿no? Y estábamos hablando sobre eso. ¿Qué de verdad hay en la Biblia? Porque hemos visto que en la Biblia sí hay algunos pasajes que pueden sugerir que hay una situación así que el creyente tendría que enfrentar. Hemos visto Éxodo 20, ¿no? Y en Éxodo 20 hemos visto que Dios está diciendo que visita la maldad de los padres sobre los hijos por generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Y claro, cuando uno lee esas cosas, dice entonces las maldiciones generacionales son bíblicas. Pero yo recuerdo que no hemos entrado todavía al Nuevo Testamento porque queríamos ver si en el Antiguo Testamento se corroboraba esta idea, ¿no? Mm. Pero hemos visto, Luchito, que en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18, es donde Dios aclara esto y lo dice de una manera muy expresiva. Dice, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo también es mía. El Hijo no tiene por qué pagar los pecados del Padre, porque el alma del Hijo es mía, así como el alma del Padre es mía. Y ahí establece el principio, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? El alma que pecare. Es decir, que los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres, ¿no? Y Ujú. estábamos en el Antiguo Testamento resolviendo estas cosas, Luchito, a la luz de la Escritura, ¿no? Resolviendo quiere decir que queriendo encontrar la respuesta bíblica correcta a estos temas. Luchito, es un tema que es recurrente en los creyentes, en muchas personas. A veces se convierte algo así como en un pretexto, ¿no? Para evadir la responsabilidad. Algo que el creyente necesita entender es que él tiene responsabilidad sobre su vida. De hecho, seguramente ahora podemos repasar algunos pasajes que nos van a mostrar que el creyente tiene responsabilidad sobre su vida aquí en la tierra y que tiene que vivir su vida aquí en la tierra sobre la base de lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Más o menos eso es lo que estábamos viendo, Luchito. Nos tocaba entrar al tema de ya ver en el Nuevo Testamento cuáles son las verdades bíblicas que nos van a ayudar a destrabar este problema que muchos creyentes tienen. Luchito, ¿qué es lo que vamos a abordar ahora en este tema de las maldiciones generacionales? Bien, esta es una segunda parte en la continuación de nuestro estudio, nuestra charla sobre la verdad de las maldiciones generacionales. Me gusta mucho apelar a ese término verdad porque tratamos de traer claridad bíblica.
Es altamente llamativo que cuanto más bizarra una doctrina, una enseñanza se levanta en el cuerpo de Cristo, logra más adherentes rápidamente, ¿no? Es como que la gente está detrás de cosas, con comezón de oír detrás de cosas raras y cuanto más rara es más fácilmente abrazada, ¿no? Es un hecho de que hay consecuencias. La Biblia habla de de maldiciones que vienen o sea, la Biblia habla de la maldición como consecuencia de la caída en Edén de Adán y Eva, y también se entiende que hay aspectos de este pecado, de esta caída que han afectado a toda la gente, ¿no? Entendemos que las personas nacen en pecado, en delitos y pecados, con una naturaleza de pecado, en virtud precisamente del pecado original que se llama. Y esto obviamente acarrea maldición. Sin embargo, el gran problema es cuando queremos trasladar las consecuencias a gente que ya ha nacido de nuevo, que ha rendido su vida a Cristo y que se entiende que han aceptado la redención y sus beneficios. Digo, se entiende, queriendo decir en realidad que sí han aceptado, que han orado y que han nacido de nuevo. Ahora, hemos visto en el Antiguo Testamento tratando de tener un cierto rigor interpretativo, lo cual me ha gustado mucho. Hemos hablado acerca del principal argumento que se utiliza para establecer esto de las maldiciones generacionales en Éxodo 20, que ignoran el verso que sigue abajo. Y hemos hablado de, como tú bien decías, de Ezequiel 18. Hemos hablado de Números 22, la historia de Balaam y Balac. Y vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento, si te parece. De hecho, vamos a hablar algo previo a la cruz de Cristo. Por lo tanto, aunque está en los evangelios y está después de nuestra hojita que dice eh, evangelios de nuestro Señor Jesucristo o Nuevo Testamento, no sé, depende de la división que tengamos en la Biblia. Pero entendemos que antes de la cruz de Cristo todavía es Antiguo Testamento. O sea, la mayoría de los relatos en los evangelios están bajo la ley todavía. O sea, porque el Exacto. Nuevo Están bajo Testamento el es antiguo pacto. exacto, bajo el Antiguo Pacto, para ser más preciso. Porque luego es que después en la cruz del Calvario el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es inaugurado, es establecido. Es una Exacto. base de interpretación. Sin embargo, eh, mucho de lo que Jesús enseñó y predicó y anunció fue eh, con miras al establecimiento del nuevo y mejor pacto, ¿no? En aquel día, ¿no? Aquel día me diréis esto, el otro, o sea, siempre apuntaba al nuevo pacto. Ahora, veamos un pasaje que está en Juan capítulo 8, no, perdón, Juan capítulo 9. Quiero permitirme leer Juan capítulo 9, Ya, eh, versículos 1 en adelante, ¿no? Jesús está en su ministerio y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Estoy leyendo Juan 9, 1 y siguientes. Y le preguntaron sus perfecto. discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Primera comentario, ¿no? Esta pregunta es de los discípulos de Jesús, es gente que está con Jesús, ¿no? Y bueno, qué bien que pregunten. Yo creo que es mejor que la gente pregunte que no pregunte. Pero esta es una Claro, pregunta basada en la tradición religiosa, ¿no? Este hombre ha nacido ciego, entonces está ciego entre nosotros. ¿Quién ha pecado? Este o sus padres. Ahora, el hombre era ciego de nacimiento. En otras palabras, nació ciego. ¿Cómo él podría haber pecado? ¿Qué momento si nació en esa condición? Es ridículo. Es ridículo. Pero así es como preguntan. La religión a uno lo hace ridículo. Lo hace sin sentido. Ahora, los discípulos dicen, ¿quién pecó este o sus padres? Y respondiendo Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se mani- se manifiesten en él. Y luego dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús ni siquiera entra en detalles de explicar en maldiciones generacionales, nada, dice, ni este ni sus padres. Y lo que hace Jesús, dice, yo tengo que hacer la obra, él dice,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y procede a sanarlo y lo sana. Y ahí hay un excelente relato en todo el capítulo 9 que les invito a todos que puedan leer, que involucra a los fariseos eh, preguntando al hombre ciego, ¿quién te ha sanado? Y todo lo demás. Pero el punto es este: Jesús jamás consideró el hecho de la posibilidad de estar acarreando maldiciones generacionales o qué sé yo, como un argumento o una situación de peso que requiriera, digamos, Perfecto. trabajar o ser abordada por parte de él para manifestar el poder milagroso de Dios. Así de simple. Entonces, si Jesús, siendo Jesús, no lo hizo, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Porque queremos indagar, ver, debes estar. O sea, a veces hay gente que habla, ¿no? Quieren dar consejería. ¿Cómo te está yendo más o menos? A ver, contame. Y el otro dice, ¿y tu papá cómo era? ¿Tu abuelito? O sea, ya nos queremos dar los de grandes especialistas. ¿No hemos leído el Nuevo Testamento acaso? ¿No estamos leyendo la Escritura? Y es interesante porque cuando la respuesta es la misma, poco importa cuál es la pregunta. Eso lo aprendí en Estados Unidos bajo el ministerio de John G. Lake Ministries. Curry Blake decía, cuando la respuesta es la misma, poco interesa cuál es la pregunta. La respuesta siempre es Jesús. Jesús en su redención, Jesús en su obra Aleluya. completa. Entonces, si la respuesta es Jesús, ¿qué importa la necesidad? Ahora, no quiero traer a menos el asunto, pero realmente, ¿será que tenemos que trazar toda la genealogía espiritual de una persona y posiblemente aquí y acá? ¿Qué de Jesús, que murió por nosotros? Estamos tratando con esa actitud de añadir algo bueno, estableciendo a partir de nuestro sistema de creencia errada que la obra de Jesús no es suficiente. Que, bueno, Él murió, Él nos redimió, pero hay algo más que hay que hacer. Hay que apropiarse, hay que confesar, hay que quebrar. Y hermano, es triste cómo esta doctrina llevada junto con doctrinas de lucha espiritual en regiones celestes y hablando de Ujú. espíritus territoriales y todo, se han casado estas doctrinas y han dado lugar a, a iglesias que caminan en herejía. Me acuerdo que había una iglesia en Brasil y bueno, no es la idea nombrar nombres salvo cuando se hace necesario, creo que ahora se hace necesario. No sé cómo se llamaba una iglesia en Brasil y el pastor era bastante conocido, hombre de Dios. Pero vino este asunto y cambiaron el nombre a Sara Nosateja, que era Sana Nuestra Tierra. O sea, todo el ministerio y las iglesias satélites y todo llegaron a llamarse así, Sana Nuestra Tierra. Y los jueves tenían culto de liberación, de quiebra de maldiciones. Todos los jueves, todas las semanas. Esto no es una cuestión que yo he leído en la revista. Yo fui a Brasilia, visité esa iglesia, por si acaso no, para que me quiebren ninguna maldición, no fui a ningún culto, pero fui al predio, vi el edificio inmenso, tenía como 5.000 miembros más o menos, esa iglesia. Pero era todos los jueves culto de quebra de maldiciones, libertación, ¿no? Y siempre son los mismos caseritos, como hemos establecido también. Y es triste, pero bueno, ahí en el ejemplo ya aterrizando a lo escritural, que es lo que nos tiene que interesar más, Jesús no le dio bola. Jesús a nadie le dice, en ninguna parte de los evangelios, dice, a ver, ¿y tus padres cómo eran? ¿Y qué hacían? Mm. A ver, llename este formulario o esta lista o esto o el otro. No vemos a los discípulos relatos sobre esos cuando Jesús los envía de dos en dos antes de entrando ellos como una fuerza de penetración, diremos, para evangelizar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio previo a la llegada de Jesús en algunas ciudades y pueblos, los mandaba primero a ellos. No hay eso. ¿Qué opinas tú de esto, Jaimito? Gracias, Luchito. Me parece un ejemplo muy apropiado y muy adecuado para ponerlo ahora. Este ejemplo que tú has leído, Luchito, de Juan capítulo 9, ¿no?
y mostrar la posición, la postura que Jesús tenía con respecto a aquellas cosas que les pasaban a las personas. Aquí hay un ejemplo claro de algo que en la iglesia de hoy se lo podría ver como una maldición generacional. Este señor ha nacido ciego. Exacto. Y la pregunta que hacen sus discípulos es, como tú dices, claro, de repente ellos no conocían la verdad que nosotros tal vez podemos conocer en base a la escritura. Mm. Entonces, ellos le hacen una pregunta que tenía que ver con las creencias de su tiempo. Se pensaba, Luis, que todo lo malo que le pasa a una persona es consecuencia de sus pecados, consecuencia de sus errores. Y no siempre es así. Nosotros tenemos que entender, hay cosas que muchas personas están viviendo como resultado de cosechar las cosas que han sembrado, ¿no? Exacto. Es verdad que hay muchas cosas en la vida de muchas personas que son el resultado de su pecado, pero no siempre las cosas malas que le pasan a una persona es el resultado del pecado de esa persona. Ujú. Y peor aún de sus padres. Acá los discípulos le están preguntando, ¿quién pecó? O sea, ellos asumen hacen esta pregunta desde una postura. Alguien ha pecado. Lo que queremos saber es quién, Exacto. para que Exacto. esta persona nazca ciega, ¿no? Entonces, el Señor Jesús no está dando ninguna importancia, y eso es lo que tú resaltas, lo que a mí me interesa ahorita puntualizar, es que Jesús no le está dando ninguna importancia al antecedente familiar de esta persona. A la pregunta de los discípulos, Él respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. O sea, en este caso, en esta historia, no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto a mí me lleva, Luchito, a pensar que es una creencia que todavía puede prevalecer en la iglesia. Es lo que pasaba en el tiempo de Job. En el tiempo de Job se pensaba que cualquier cosa mala que le pasaba a alguien era resultado de sus pecados. Y está ahí Job, consolado, entre comillas, por sus amigos, que le están diciendo es que por algo te ha pasado esto. Todos los diálogos que vemos en Job tienen que ver con eso. Es que has pecado, porque eres pecador, te ha pasado esto. Y Job se defendía ante Dios y ante sus amigos diciendo, no se trata de que yo haya pecado, yo soy íntegro con Dios, Mm. etcétera. Pero la idea es atribuir cualquier calamidad que nos pasa a un pecado que hayamos cometido. Pero ahora estamos hablando de lo que es las maldiciones generacionales. En este caso, el Señor Jesús dice, no ha pecado ni este ni sus padres. Tenemos que entender, los creyentes, que hay muchas cosas y muchas situaciones que atravesamos y muchos ataques que recibimos que no son directamente el resultado de nuestras fallas y de nuestros errores. Estamos en un mundo en el que el enemigo quiere frenarnos. Y el enemigo no va a esperar que nosotros pequemos para frenar a alguien que él quiere frenar. Mm. Y esto nosotros tenemos que entenderlo desde la perspectiva de nuestra redención. Cuando estamos hablando de las maldiciones generacionales y de muchas situaciones en las que los creyentes se encuentran aparentemente sin salida, lo que nosotros necesitamos despejar es que el creyente, el que ha nacido de nuevo, ha sido la nueva creación, la nueva criatura que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, tiene el diseño de la victoria. Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido para hacernos victoriosos. Cualquier creyente, cualquiera sea su pasado, no importa el pasado. La Biblia lo dice, recordábamos en el anterior programa. Este pasaje de Pablo donde habla de la nueva creación que está en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Mm. cosas viejas pasaron, esto es categórico, todo lo antiguo pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esa es nuestra redención y no importa cuál haya sido nuestro pasado, peor aún, no importa cuál haya sido el pasado de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Cuando nosotros hemos recibido salvación en el sentido de que hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y la nueva creación, Luchito, ha sido diseñada por el Padre para ser victoriosa, Amén. sin Gloria a importar Dios. el pasado.
la nueva creación, el diseño de la nueva creación. La nueva creación es el hombre redimido, es el hombre que ha sido redimido de la maldición de la ley, que ha sido redimido del pecado, que ha sido redimido de la muerte. Esa es la nueva creación. Y el Gloria a Dios. diseño que tiene la nueva creación, cualquier creyente que haya nacido de nuevo, el diseño que Dios ha puesto es la victoria. ¿Por qué nosotros estamos en una situación en la que nos podemos encontrar como víctimas? Y fíjate, aquí hay un gran problema en muchos creyentes, Luis, que muchos creyentes que están atravesando situaciones, principalmente, a mí me ha tocado pasar situaciones así, Luis, a mí me ha tocado pasar situaciones en las que yo pensé que no podía salir, cuando estaba en situaciones así de desesperanza, de decir, no tengo solución, no hay forma de que yo venza estas cosas, lo único que yo obtenía como resultado de una postura era que yo bajaba los brazos y me ponía en una posición en que el enemigo podía hacer muchos más estragos en mí. Mm. El punto es que yo en algún momento me di cuenta de que no tenía por qué vivir en derrota. Este es el asunto. Y la nueva creación, cuando uno ha nacido de nuevo, necesitamos entenderla desde la perspectiva que es una creación que está diseñada a la victoria, pero que se basa en dos grandes responsabilidades, por así decirlo. Hay cosas que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo al mundo para que muera en nuestro lugar, para que ocupe nuestro lugar, para que reciba el castigo y el juicio que nosotros merecíamos. Eso es lo que Dios ha hecho para redimirnos. Pero cualquier persona que haya alcanzado la redención en este sentido, tiene que darse cuenta que hay otra parte que es su responsabilidad. Lo voy a poner de esta manera. Hay una parte de Dios en nuestra redención, lo que Dios ha hecho. Y hay otra parte que es nuestra, que es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a autores como Kenyon, él, por ejemplo, habla de una verdad legal y una verdad experiencial, una verdad legal y una verdad vital, la llama él. Ujú. A mí me gusta cuando tú usas el término posicional, ¿no? Porque es eso lo que tiene que ver con nuestra verdad legal, las cosas que legalmente nos pertenecen, es lo que Dios ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo, hemos sido resucitados con Él, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Esa es la verdad legal o posicional. Pero hay algo que tiene que ver con nuestra experiencia o la parte vital de nuestra redención. Pero ahí la responsabilidad es nuestra. Y esto es lo que los creyentes necesitamos entender. Dios ha hecho algo, pero a nosotros nos toca hacer algo. Por ejemplo, yo quiero leer este pasaje. Quiero leer dos pasajes que hablan de la forma en que el creyente puede vencer cualquier cosa que de alguna manera lo esté tirando para abajo, ¿no? El primer pasaje es el que está en Romanos 3, en Romanos 12:2. En Romanos 12:2 la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que estoy queriendo resaltar acá? Estoy queriendo resaltar que la responsabilidad que la Biblia, de la que la Biblia está hablando, está puesta sobre nosotros. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Esta verdad de la renovación de la mente, Luchito, que puede terminar transformando a cualquier persona, es una verdad tan importante para este tema que estamos tocando, pero es algo que es responsabilidad del creyente. El creyente tiene la responsabilidad de renovar su mente. Dios lo ha hecho, Dios ha mandado a su Hijo, pero el creyente tiene la responsabilidad de renovar su mente acá. Y esto está implicado acá. No se conformen a este mundo, transfórmense.
Otro pasaje que habla de esto mismo se encuentra en Efesios 4 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y este pasaje es muy interesante porque está hablando de la pasada manera de vivir que todos hemos tenido. Y cuando nos convertimos al cristianismo, esa pasada manera de vivir tiende a quedarse con nosotros a no ser que nosotros hagamos algo. ¿Sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Otra vez la responsabilidad Aleluya, está siendo puesta aleluya. en la persona, en el creyente. Con respecto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Eso está diciendo la Biblia. ¿Quién tiene la responsabilidad de despojarse? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Cuando yo leo textualmente esto, yo estoy viendo que la responsabilidad es nuestra. En algún momento yo quería explicar esto y decía, esto es un poco difícil de explicar, pero se lo puede explicar. Es mi responsabilidad, aunque Dios lo hace, porque es la gracia de Dios, es Dios haciendo algo en mí, pero es mi responsabilidad renovar mi mente con la palabra. Es mi responsabilidad crecer espiritualmente con la palabra, edificarme caminando en el espíritu, edificarme estudiando la Biblia. Cuando yo estoy recurriendo a la palabra, estoy cumpliendo mi responsabilidad de crecer espiritualmente, de renovar mi mente, de manera tal que aquellas cosas que forman la pasada manera de vivir puedan ser quitadas de mi vida. ¿Qué pasa cuando el creyente dice, esto que tengo, por ejemplo, cualquier situación en su vida, algún vicio, algún problema de carácter, algún problema moral? Y dice, yo no puedo hacer nada contra esto porque es el resultado de una maldición generacional. El creyente que está actuando de esa manera, lo que está haciendo es eludir su responsabilidad y adecuarse y conformarse a una situación. Justamente lo que el Señor, lo que la Biblia nos dice, no se conforme en este mundo. El creyente lo que está haciendo al decir, esto no puedo hacer nada contra esto que tengo en mi vida, es el resultado de una maldición generacional, está eludiendo su responsabilidad, está usando como un pretexto este tema de las maldiciones generacionales para continuar con una situación que él debería vencer. ¿Qué nos dices tú, Luchito, con respecto a esto? Hay responsabilidad de Dios en nuestra redención que él ya cumplió, pero cada creyente tiene una responsabilidad propia, ¿no? Y cualquier situación que haya en nuestra vida, tenemos que enfrentarla sobre la base de la responsabilidad que tenemos. Amén. Luchito, ¿cuál es tu postura con respecto a esto? Wow. Voy a decir algo que no es política, no va a sonar políticamente correcto, pero es la verdad. Mm, Creer en que un cristiano o que los cristianos nacidos de nuevo son pasibles a sufrir las consecuencias de maldiciones generacionales equivale a abrir puertas al opresor, activa al diablo en contra de uno. Es darle lugar al diablo, es ejercer fe negativa, es andar en temor, es mm. empoderar al diablo en contra de uno. Amén. Así de simple. ¿Por qué? Porque el problema de todo esto es, yo no digo que hay que ignorar al enemigo ni todo lo demás, pero hay que leer bien y hay que leer o sea, este libro, que sea este bendito libro, y a veces yo sé que me veo un poquito distraído, pero en realidad estoy buscando versos, estoy buscando, porque estoy meditando mientras te escucho. Este bendito libro nos ha sido dado para saber los aspectos inherentes a la redención del hombre a través de la perfecta obra de Jesús. Pero no solo habla acerca de los aspectos, los antecedentes, las causas, el hecho consumado, sino también los resultados benéficos, los beneficios que tenemos a través de la redención en Cristo. Entonces, claro, puede haber un diagnóstico certero, tu papá era así, tu abuelo era así, seguramente esto y allá, pero eso no tiene valor
legalmente judicial a la hora de una persona nacida de nuevo en Cristo tener que vivir la vida cristiana. Ahora, Antiguo Testamento, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ese es otro verso que la gente que ama la enseñanza de maldiciones generacionales utiliza. Y las personas, el resto, se dejan impresionar y dice, claro, la maldición nunca vendrá sin causa. Claro, ¿por qué se necesitaba una redención, un rescate? Redimir, redención significa, es la obra, es el rescate, ¿no? O sea, redimir significa rescatar algo a través del pago de un precio, ¿no? Tú redimes algo. ¿Por qué tuvo que haber redención? Porque estábamos bajo maldición, así de simple. Pero una vez que la Exacto. redención es efectuada a través de la obra perfecta de Jesús en la cruz, si la redención ha sido efectuada, si el rescate ha sido pagado, ya no hay más maldición. Así de simple. Entonces tenemos redimidos creyentes que creen que no han sido redimidos efectivamente. Y eso empodera al diablo. ¿Por qué? Porque equivale a negar verdades, realidades de la nueva creación. Señores, Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Está haciendo referencia a Deuteronomio 21-23. Perfecto. ¿No? Ahora, pero dice la ley, dice, ¿no? Pero ¿qué es dice la maldición de la ley, no la maldición de la caída? A ver, la ley vino después de la caída, muchos años después de la caída, y la ley vino a normar ciertas cosas y sobre todo a apuntar hacia la necesidad de que Dios, hacia la realidad de que Dios tenía un estándar para el ser humano y el ser humano no podía alcanzar ese estándar por su propio esfuerzo. Así La es. ley no vino a redimir a nadie, la ley no vino a justificar a nadie, la ley vino Así a demostrar nuestra incapacidad humana. Ahora, esa incapacidad humana es atribuible a las consecuencias de la caída, porque como consecuencia de la caída vino la naturaleza de pecado al ser humano y la maldición subsecuente. Listo. Ahora, hay un problema. El hombre no puede agradar a Dios guardando las obras de la ley. Por lo tanto, las quebranta y el quebrantar la ley acarrea maldición, acarrea condena sobre el género humano. Así de simple. Ahora, ¿qué dice? Cristo nos rescató, si quieres, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en el madero, en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Fue Jesús. Eso ya es tiempo pasado. Por lo tanto, Jesús ya fue colgado en el madero, por lo tanto, ya se hizo maldito, por lo tanto, ya nos redimió. O sea, es tiempo pasado. El método Gloria a para Dios. ser librados de la maldición es la redención y Jesús ya la efectuó. Entonces, si Jesús ya la efectuó, ¿qué hacemos nosotros pensando que todavía podemos acarrear maldiciones generacionales, legalmente hablando? No estoy hablando legalísticamente hablando, sino legalmente, en términos legales. No hay asidero. Ahora, no nos quedemos en el verso 13, vamos al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, bla, 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 bla. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. El método de redención fue Jesús en la cruz llevando nuestra maldición para que la bendición llegara a nosotros. Y dije el anterior programa, Dios no puede maldecir lo que ha bendecido, ni puede bendecir lo que ha maldecido. Balaam, siendo sobornado por el rey Gloria. moabita Balac, quiso maldecir a Israel y no pudo. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Israel y Israel estaba bendecido con la bendición de Abraham por causa de la fidelidad de Abraham. ¿Por qué he de maldecir lo que Dios no ha maldecido? ¿Por qué de execrar y de condenar lo que Dios no ha condenado? Es lo que dijo Balaam. Mm. Entonces, señores, ahora dicen, no, estamos dando, Jaimito, evidencia bíblica. Y la idea no es agarrarnos a piñazos ni hacer esgrima bíblica con versos que van y vienen con gente que decide creer maldiciones. Yo ya he dejado la situación de debates hace mucho tiempo. De hecho, nunca he sido Exacto. No, fanático, no conducen a nada. nunca me ha gustado eso.
Pero la verdad es que no voy a entrar en debates respecto de estos. Pero si hay gente que elige no creer en Gálatas 3, 13 y 14, está con ellos. Y aplicar ese verso o mal aplicar ese verso que dice conforme a la fe de ustedes se ha hecho. En este caso sería conforme a la fe negativa de ustedes se ha hecho. ¿Por qué? Porque empoderamos al diablo. Vuelvo a decir eso. Hay gente que anda enfermizamente buscando orígenes y son como los discípulos de Jesús en su momento bajo el antiguo pacto. Juan 8 estaba bajo la ley, el antiguo pacto, pensando en las causas antes que en las soluciones. Porque la gente cree que solo al determinar la causa, eso ya ayuda a avanzar en la solución. Vuelvo a decir, cuando la respuesta es la misma, poco importa cuál es la pregunta. La respuesta es la redención obtenida a nuestro favor por Jesús en la cruz. Así de simple. Aleluya. Así de simple. No podemos legalmente llevar maldiciones generacionales. Sin embargo, si una persona cree, quiere, elige creer en esto, le va a llegar. Le va a llegar. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Y algo que dices, Jaimito, es todo, y voy a aclararlo también. Este verso en Proverbios que la maldición no viene sin causa. Perfecto, estamos hablando de la caída por causa de la desobediencia de Adán. Eso generó una maldición. Ahora, nosotros siendo cristianos nos esforzamos por vivir la vida cristiana, por amar al Señor con todo, luchamos en un mundo caído, luchamos en un mundo que está acarreando la maldición. Y a veces cosas malas suceden a hermanos piadosos. Y no es cuestión de ir señalando ni cazando brujas ni diciendo, carita de pecador tiene, carita de doble vida viene, ¿qué le habrá pasado? Porque eso contrae condenación a la gente en vez de traer ánimo y aliento a las personas. ¿Te imaginas una persona o un matrimonio cuya por cierta situación fisiológica, biológica, les nace un hijo con capacidades especiales? Un síndrome de Down o cualquier capacidad, autismo, lo que fuera. Y que sobre el hecho de que esta pareja son creyentes en el Señor, hay esta situación complicada, venga un cabeza cuadrada y les diga, seguramente ustedes han pecado, algo han hecho antes, por eso su hijo les ha nacido así. Eso no es legalismo, eso no hiere, eso no va a poner a estas personas en contra de Dios, dudando de la bondad, del amor de Dios, del carácter de Dios. No estamos ayudando a las personas, porque la gente al querer muchas veces preguntar la causa, no quiere la solución, quiere justificar la causa presente simplemente para dejarlo así. Es consecuencia de algo, hay que dejarlo, ni modo, que haya gracia en el Señor. Hermanos, Dios no es así. Dios solucionó todos los problemas de la humanidad a través de la obra de Cristo. Todos, todos. No solucionó solo Aleluya. algunos. No solo solucionó la muerte espiritual, el infierno, la eternidad en el infierno, para dejarnos aquí en la tierra viviendo a nuestra, entre comillas, suerte, con nuestras propias fuerzas, viviendo oprimidos, esclavizados todavía, arrastrando hábitos, arrastrando consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. No, la redención es completa. Así que, hermanos, yo exhorto a quienes enseñan o han enseñado esto a pedir perdón a Dios. Realmente, porque ustedes, como todos nosotros, vamos a dar cuentas delante del Señor. Ahora, lo digo con todo corazón, porque yo creía en esta enseñanza errada. Yo he participado de reuniones de liberación, de quiebra de maldiciones, y era muy sincero, pero estaba sinceramente equivocado. El momento que la verdad de la Biblia sustituyó la tradición religiosa, yo fui libre, yo fui libre. En Cristo Jesús somos bendecidos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. ¿Cómo Amén. la Biblia puede decir en Efesios 1:3, alabar a Dios, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo? ¿Cómo poder bendecir a Dios que dice la Biblia nos bendijo en Cristo? En lugares celestiales, que esa es nuestra posición en Cristo, no es el cumplimiento futuro, está hablando de nuestra posición actual en Cristo. ¿Cómo citamos ese verso? ¿Cómo la Biblia dice ese verso?
si creemos que estamos todavía bajo maldición. O entonces, ¿somos unos bendecidos malditos o unos malditos bendecidos? No hay eso. O somos bendecidos o somos maldecidos. O somos cristianos nacidos de nuevo o no somos cristianos nacidos de nuevo. Listo. Ahí es blanco o negro. Ahí no hay medias tintas. Entonces, Jaimito, es una situación complicada. Pero de paso, hermano, la aposta, yo tengo todavía dos argumentos bíblicos más, o uno por lo menos. Pero, hermano, Gracias, adelante. Luchito. El, 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 el rumbo que está tomando nuestra charla está apuntando directamente a algo, ¿no? Cualquier creyente, y esto yo lo digo por experiencia propia, cualquier creyente que viva derrotado es un creyente engañado. Y lo voy a volver a repetir, porque esto ha sido lo que a mí me ha pasado. Yo he vivido muchos años, nacido de nuevo, pero como un cristiano derrotado. Y lo voy a volver a repetir, cualquier creyente que viva en derrota es un creyente engañado. El único motivo por el cual un creyente está viviendo en derrota es porque está engañado. No es porque el diablo tenga más poder sobre los creyentes. Aquí hay una cosa que nosotros necesitamos puntualizarlo enfáticamente, ¿no? Amén. Cuando nosotros hemos sido redimidos de la autoridad de Satanás. Es decir, ya no estamos bajo la autoridad de Satanás. Satanás no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder sobre ningún creyente nacido de nuevo. Amén. Satanás no lo tiene. Y aquí siempre para mí es importante comparar con lo que pasó en el Edén. Es lo mismo que pasó en el Edén. En el Edén, cuando el hombre fue creado y se le dio toda la autoridad y se le dio el título de propiedad de este mundo, el enemigo quería lo que el hombre tenía. El enemigo quería quitárselo al hombre. El enemigo quería aquello que el hombre le había dado, pero que Dios le había dado al hombre, ¿no? Dios creó maravilloso mundo para dárselo al hombre, pero el enemigo lo quería para él. Y el asunto es, ¿cómo se lo quito? Y Satanás no podía quitarle nada. No podía quitarle nada. No podía arrebatarle nada. No tenía ni el poder ni la autoridad para quitarle, pero tenía un recurso para hacer que el hombre le entregue lo que él quería. ¿Y cuál era ese recurso? Engañarlo, engañarlo. Y aunque Satanás no tenía autoridad para quitarle al hombre lo que Dios le había dado, la propiedad de este mundo, al final se hizo con la propiedad de este mundo gracias a que logró engañarlo. Ahora, es lo mismo que pasa con cualquier creyente que vive en derrota. Y cuando yo hablo esto, Luchito, dentro de mí como que todo mi ser se estremece, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con mi experiencia. Luchito, Amén. yo nacido de Aleluya. nuevo, hablando en lenguas, habiendo sido bautizado en el Espíritu Santo, nacido de nuevo, volví otra vez a enredarme en el pecado y volví a caer y volví a tener una vida de derrota. ¿Cuál era la causa por la cual yo no vivía victoria? Porque el enemigo me había engañado. Es el engaño del enemigo. Y quiero decirle a cualquier creyente, a cualquier hijo o hija de Dios que vea nuestros programas, que esté viendo este programa y que se identifique un poco con esto, ¿no? Hay cosas que no puedo vencer. ¿Por qué? Porque son resultado de maldiciones generacionales. No hay nada que no puedas vencer, no hay nada de lo que no puedas ser libre. No hay nada que el enemigo pueda mantener en tu vida para derrotarte si es que tú te agarras de la verdad. El único antídoto contra el engaño del diablo es la verdad. Y la verdad que está expresada aquí en la palabra, ¿no? No la verdad mía o la verdad tuya o la verdad del fulanito. Es la verdad de la palabra, ¿no? Ese es lo único que nos va a sacar de cualquier situación de derrota. Las personas que ahora en una actitud de mucha frustración dicen, yo no puedo contra esto porque es una maldición generacional. Tienen que entender lo que realmente significa lo que tú leíste, Luchito. Lo que tú leíste en Gálatas es la base de esta verdad que nos va a hacer libres, ¿no? Lo que tú leíste dice, leíste 13 y 14 de Gálatas 3, dice, Cristo nos redimió. La palabra redimir
se puede describir por la palabra rescate, como tú lo dices, ¿no? Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Por si acaso, cuando yo veo esta frase, la maldición de la ley, Luchito, yo creo que esto involucra toda la maldición en la que Amén. nosotros podamos de alguna manera haber estado en algún momento, ¿no? Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque yo creo que es toda la maldición la que está implicada por lo que dice el verso 14. Lo voy a leer completo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, acá hay algo importante. Esa es la redención de la que nosotros estamos disfrutando, los hijos e hijas de Dios. Estamos disfrutando de una redención en la cual todo, fíjense las cosas que en las que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Sobre Jesús cayó todo el castigo por el pecado, todo el juicio por el pecado. Pero no solamente eso, no solamente que todo el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, no solamente todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús, lo que la Biblia está diciendo es que el propio Señor Jesús se hizo maldición. Eso es lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia si queremos interpretarla y entenderla? Que toda la maldición que nosotros merecíamos como resultado de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, fue algo que también cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, la Biblia no dice que cayó sobre él. La Biblia dice que él se hizo maldición. Se hizo maldición. Hecho por nosotros maldición. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el castigo, el juicio y la maldición que merecíamos hayan sido depositadas sobre Jesús en la cruz del Calvario? El propósito era para librarnos de eso, para librarnos de la maldición, para librarnos del castigo. Ya ningún creyente nacido de nuevo tiene castigos pendientes sobre él, para librarnos del juicio, Luis. Ya el creyente nacido de nuevo no tiene ningún juicio pendiente sobre él. Es verdad que un día sus obras van a ser juzgadas, pero él ya no va a ser juzgado. Amén. Ya no hay juicio pendiente sobre nosotros, pero como no hay juicio y no hay castigo pendiente sobre nosotros, este verso también explica que tampoco hay maldición y está incluyendo toda la maldición, porque eso lo aclara el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué está diciendo la Biblia? Cristo nos redimió. ¿Cómo es que nos redimió de la maldición, de la ley? Haciéndose maldición en nuestro lugar. Gloria a Dios. Cuando yo veo estas cosas, cuando yo entiendo estas cosas, cuando en mi espíritu percibo estas cosas, lo único que sale de mi boca es alabanza y gloria. O sea, eso es lo que Amén. el Padre planeó. El Padre planeó ya, yo amo al ser humano, entonces voy a mandar a mi hijo y mi hijo va a ser su redentor. Él va a recibir. Al final, hermano, cuando nosotros vemos que Dios es un Dios justo, que dio la retribución al pecado, que condenó y juzgó al pecado, lo hizo, pero lo hizo en la persona de su hijo. Pero ahí también está incluida la maldición. Amén. ¿Por qué decía yo hace un rato que cualquier persona que viva derrotada, cualquier persona que no pueda vencer, estoy hablando de creyentes, no voy a hablar de cualquier persona, voy a hablar de cualquier creyente que viva una vida de derrota es porque está engañado, porque no está entendiendo esta verdad. Luchito, ¿cuántos creyentes hoy en día están a merced del enemigo? No porque no hayan sido limpiados de sus pecados, no porque Jesús no haya muerto por ellos, no porque Jesús no los haya salvado y que se van a ir a la gloria con él, no por eso, sino que cuántos creyentes hoy en día están viviendo vidas creyendo una mentira del diablo, creyendo una mentira del diablo. Esto que tengo no lo puedo vencer. ¿Saben? Cuando alguien me dice, es que esto que tengo es una consecuencia de una maldición generacional y no la puedo vencer, el primer versículo que sale en mi mente, que aparece en mi mente es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo. La única forma en que nosotros podemos, y es por eso que nosotros estamos haciendo este programa, pues Luchito, ¿no? Porque nosotros hemos tocado este tema porque nos hemos dado cuenta que
En nuestra experiencia siempre nos topamos con esto, con personas que piensan que son víctimas de una maldición y la que no pueden hacer nada, y en realidad de lo único que son víctimas es del engaño, ¿no? Yo cito, por ejemplo, tú has citado este verso de Efesios 1:3. Para cualquier persona que piense que es víctima de una maldición generacional y no puede hacer nada, Efesios 1:3 lo dice de una manera muy clara, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El asunto es que esta es la verdad bíblica. Hemos sido bendecidos no con alguna bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Amén. los lugares celestiales con Cristo. La misma Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo. La misma Biblia nos habla de que tenemos nosotros el derecho legal de usar su nombre. Entonces, para vencer cualquier ataque del enemigo, usar el nombre de Jesús, usar nuestra posición de victoria. Y es ahí donde a los hermanos que se encuentran en un callejón sin salida con respecto a estos temas, es ahí donde nosotros tenemos que recordarles los pasajes de la Escritura, ¿no? Los pasajes de la Escritura. Las maldiciones generacionales no son algo que de repente en el Antiguo Testamento hay pasajes que nos permiten hablar de ellas, pero a la luz de nuestra redención, las maldiciones generacionales no son ningún obstáculo para que un creyente pueda vivir una vida victoriosa. Amén. Luchito, te paso la palabra. Creo que todavía tenemos un Resumo tiempo esto con para ti. una frase, digamos, ¿no? Me gusta mucho pensar frases porque eso ayuda a ordenar el pensamiento, ¿no? Redención es la cura para las maldiciones generacionales. Listo. Si has sido redimido, no puedes estar acarreando maldiciones generacionales. Ahora, yendo un poquito más meditando del término la maldición de la ley, totalmente de acuerdo contigo, querido Jaimito. 3:14 habla de la bendición de Abraham, que es anterior a la ley, ¿no? O sea, estamos hablando desde el inicio, bueno, no en el mero inicio, el inicio fue con Adán, pero en Génesis 12 habla del pacto abrámico, que fue la manera a partir de la cual después de la caída, Dios todavía no se rinde en su propósito original de bendecir a la humanidad entera. Y ahí en el pacto abrámico le dicen tu descendencia, una parte le dicen tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas establece que la descendencia de Abraham es Jesucristo. Jesús es el cumplimiento del pacto abrámico y su bendición. Pero bueno, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permaneciera en todas las escrituras en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, el término de la maldición de la ley que escribe Pablo está hablando en contexto de lo que él está, de lo que es el mensaje primordial en Gálatas, que es el hecho Exacto, de no volver a la ley pretendiendo ser justificados a través de fe personal en Jesús, más las obras de la ley. Entonces está claro, exacto. es claro, es claro. Pero quiero ir un poquito más allá. Este mismo inspirado, escritor, autor de varios de los libros, 2/3 del Nuevo Testamento se las debemos a él, a este apóstol Pablo, aleluya, escribe a su hijo en la fe, su hijo Timoteo, su hijo en la fe, estoy diciendo, en Timoteo capítulo, primera Timoteo capítulo 1, voy a permitirme leer desde el verso 1, por favor. Dice así, primera Timoteo 1:1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina, hermano, diferente enseñanza. Vamos ahí. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Aleluya. De Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, la palabra dice que no presten atención a fábulas y genealogías. Antes de eso, que no enseñen
diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías. Es una enseñanza diferente, dice Pablo. Es interesante, tengo tengo la aplicación que me ayuda a ver las palabras originales del texto en el idioma original. La palabra genealogía en Reina Valera del 60 viene de, genealogía. O sea, la palabra original en el griego es genealogía también. Qué grave, ¿no? Es tal cual. Genealogía dice de lo mismo que hace referencia a otro número, otra palabra, dice rastrear generaciones. Es que mi padre, es que mi abuelo, es que mi tatarabuelo. Ahora, la palabra de Dios para todos, que es una linda versión, me gusta porque la intención de los editores de esta traducción de la escritura, la PDT, es presentar el mensaje de la palabra hacia personas que no vienen de un contexto religioso alguno, o sea, que no saben casi nada del asunto, por lo tanto no están. Hablarle a un no cristiano de redención, ¿qué es? No entiende. O sea, tienes que hablar del rescate, ¿no? Pagado por un precio, o sea, ese tipo de cosas. Y la PDT la tiene muy bien. Dice, ¿no? Verso 3 y 4 en la PDT, Primera Timoteo, dice, bueno, ojo, que con esto vamos a destrozar y matar, espero definitivamente, esta falsa doctrina, esta falsa Mm. enseñanza acerca de maldiciones generacionales, atribulando o siendo puestas o permaneciendo sobre cristianos nacidos de nuevo. Verso 3 y 4, Primera Timoteo 3, la PDT. Cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios que se realiza solo por la fe. Si hubiéramos Bueno, en citado la esto antigüedad antes, había hermano, nos cierta. quedábamos sin material para, para la charla. Dale. No, solamente quería recalcar eso, que quiero que sigas expresando tus ideas, pero en los tiempos de la Biblia se daba mucha importancia a las genealogías, porque digamos, de hecho, para reconocer que Jesús es el Mesías, una de sus credenciales eran las genealogías, eran importantes. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya le está diciendo, esto solamente acarrea discusiones sin ningún. Seguí con lo que estabas expresando. Genial. Entonces, aquí está en la escritura, hermanos. Dice, diles que dejen de perder el tiempo. Es pérdida de tiempo Exacto. con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Como alguien dijo, y lo dije en el anterior programa, creo, es más una situación de identificación que otra cosa. ¿Con quién nos identificamos ahora que somos la nueva creación en Cristo? Ok, todos venimos, creo que al menos en nuestro contexto, somos no más de segunda generación de creyentes, sino la primera, refiriéndonos a que no tenemos una tradición cristiana en todas nuestras familias. Venimos de un contexto religioso católico, ¿ok? Pero no venimos la mayoría de cuna cristiana, digamos, entendiendo la palabra, estudiando, teniendo nuestros tiempos devocionales, leyendo la Biblia, no. Y claro, entiendo que si hay poco conocimiento de la palabra, no hay nuevo nacimiento, no hay la experiencia de ser lleno del Espíritu y todo. Es obvio, nuestros antepasados cometieron muchos errores, nosotros cometemos errores. Pero el punto es, ¿por qué limitar la obra, el alcance, diremos así, de la obra magnífica de Dios simplemente a una situación asociada a portarse bien, portarse mal, que nuestros antepasados la hayan hecho bien o la hayan hecho mal? Dice, dejen de perder el tiempo. Y dice, eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios que se realiza solo por la fe. Más importante de una persona ayudarle a trazar su
su árbol genealógico para ver qué maldiciones acarrea. Mucho más importante es leerse esto en la PDT. Es leer acerca de la posición que uno tiene en Cristo ahora, la redención, el precio que tuvo que ser pagado, el hecho de que estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Entonces, ¿somos malditos sentados en lugares celestiales? O sea, ¿somos santos que acarrean maldiciones? O sea, legalmente, vuelvo a decir, jurídicamente, no hay un asidero. Cristo realizó una redención plena, total, completa y eterna. Aleluya. Pero si hay gente que todavía insiste en perder su tiempo y en establecer y querer dárselas de muy entendidos para trazar causas acerca de situaciones malas que pudieran estar enfrentando los creyentes a partir de una falsa y un mal enfoque de maldiciones generacionales, estas personas darán cuentas al Señor. Tenemos que perseverar en la doctrina y en las buenas nuevas de Jesús y la enseñanza, doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesús es el Señor. Él es Señor sobre todo. Ellos enseñaban acerca de la suficiencia del nombre de Cristo y la preeminencia de ese nombre. Entonces, no tenemos evidencia de ninguna prédica, enseñanza en el Nuevo Testamento, desde el libro de Hechos lo diremos así, Exacto. que haga referencia a eso. De hecho, cuando se hace referencia a los antepasados, sí se hace referencia al hecho de que los antepasados eran rebeldes y todo, ¿no ve? Que negaban a Cristo, que apedreaban a los profetas, lo que fuera, pero siempre se aterriza en Jesús y su redención. Y la invitación es, Él manda ahora que todo hombre se arrepienta, ¿no ve? Que reciban el don del Espíritu Santo, ¿no ve? Que se bauticen. O sea, siempre habla de la novedad de vida, del hecho de Gloria a Dios. cambiar. Entonces, ¿qué hacemos sosteniendo esto? Hermanos, esta enseñanza falsa de maldiciones generacionales sobre cristianos trae condenación, trae destrucción, empodera al diablo y no es efectiva. Yo conozco cantidad de gente, porque hay dos lados. El lado uno que, bueno, ni modo, o sea, gente que justifica su propio pecado, ¿no? A partir de esto. Pero hay gente que realmente de corazón quiere cambiar, pero porque está convencida de que está maldita, ya tiene un problema doble, un problema que donde se siente condicionada a seguir pecando, a replicar los pecados de sus antepasados, y segundo, un problema de índole relacional, porque no se relacionan con Dios Padre en términos de justicia y rectitud, porque falta algo, no se sienten juntos, justos, no se ven justos. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Una religión como paliativo, un sistema religioso que trae a las personas en esclavitud. Y qué lamentable es que haya ministros de la palabra engañados, que por mucho celo, porque yo entiendo, hay muy buenas intenciones y queremos ser muy didácticos y tener toda la base, pero colocan estudios de casos basados en el antiguo pacto, antes de la redención efectuada por Jesús, y convencen a la gente de cosas equivocadas. Y con eso termino. Vuelvo a decir, no estoy aquí para, creo que no estamos aquí para debatir con nadie, porque la idea no es debatir. El que quiera creer lo anterior, una vez que estamos exponiendo esto, depende de cada uno, pero no es la verdad, no es la verdad. Los hijos de Dios somos en Cristo bendecidos. Y si somos bendecidos, no Amén. podemos ser maldecidos. No podemos, no podemos, es nuestra posición. Entonces, duro, pero desafío e invito a todas las personas, lean Primera Timoteo, mediten capítulo 1, puede ser 1 al 4, y véanlo en varias versiones. Les va a ayudar mucho. Jaimito, contigo. Gracias, Luchito. Este tema de las genealogías es interesante, ¿no? Eh, Cuando nosotros leemos la Biblia vemos mucha importancia en las genealogías, lo decía hace un rato yo. Era importante que nuestro Mesías pueda acreditar su genealogía para ser aceptado legalmente.
como un ser humano con derecho al trono de David. Y en ese caso, las genealogías eran importantes. A mí me hace recuerdo de algo, porque en la Biblia, seguramente cuando Pablo escribe esto, muchos estaban preocupándose y tal vez con esta idea, ¿no? ¿Cuál es mi genealogía? ¿De dónde he venido? Pero, Luchito, hay un pasaje en la Escritura que lo he citado ya varias veces en nuestras últimas charlas. Este pasaje que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Cuando se hace un análisis textual y se trata de encontrar algunas traducciones alternativas, hay alguna traducción que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva especie de ser que nunca antes existió. Más o menos esa es la explicación que deberíamos nosotros darle a esta expresión nueva criatura es una nueva especie de ser que nunca antes existió. ¿Y cuál es el asunto en nuestra redención? Tú lo has dicho bien, Luchito, yo solamente quiero abundar un poquito más en este tema. La clave para entender todo esto y la clave para entender que esta es una doctrina equivocada tiene que ver con la identificación, ¿no? Nuestra identificación. Todo ser humano que nace aquí en la tierra, antes de recibir la salvación que Jesús le da, es un ser humano que está identificado con la antigua naturaleza. En otras palabras, es un ser humano que está identificado con Adán. Cualquier persona que nace de la forma natural en cualquier época de la historia después de la caída, nace identificado con Adán. Está identificado con Adán, quiere decir que está identificado con la muerte espiritual, está identificado con el pecado, está identificado con la maldición, porque está identificado con Adán. Y obviamente, si no es redimido, le van a llegar todas las consecuencias de esa identificación. ¿Qué pasa en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento nacemos de nuevo, pero ¿para qué? Para romper esa nuestra identificación con Adán y estar, después de nuestra redención, estar identificados con Cristo. Ya no estamos identificados con la naturaleza de pecado, con la muerte espiritual, con la maldición. Ya no estamos identificados. Estamos identificados con la nueva cabeza de la raza humana. Había una cabeza de la raza humana, Adán. Él falló, él arruinó las cosas, pero vino el postre Adán. ¿Para qué? Para destruir todo eso en base al nuevo nacimiento. Espiritualmente hablando, no tenemos ya ninguna conexión con la antigua naturaleza. Espiritualmente hablando, Luchito, ya no tenemos ninguna conexión con nuestros antepasados en términos de que lo que han hecho ellos nos puede llegar a nosotros, porque ya no estamos identificados con la nueva naturaleza. Ahora nuestra identificación está con Cristo, somos como Él, estamos sentados juntamente con Él, hemos resucitado con Él. Esta verdad bíblica de nuestra identificación en Cristo tira por tierra cualquier creencia de que podemos ser víctimas de maldiciones generacionales, ¿no? Las genealogías ya no son importantes, las genealogías humanas ya no son importantes. A mí me hace recuerdo hace años atrás, resultó que yo había estado en un trabajo genealógico que habían hecho, ¿sí? Y me llevó un librito nos llegó de parte de una de había sido nuestra prima lejana, ¿no? Y de repente cuando vemos ese librito, cuando yo veo ese librito, era la genealogía, Luchito, de la familia Monge aquí en Bolivia, la familia Monge. Y cuando yo veo el librito, estoy yo ahí, aunque yo no llevo el apellido Monge. Pero sí mi papá era de la Vega Monge. Y resulta que yo estoy en todo el árbol genealógico, alguien que hizo un estudio, ¿no? Investigó y estaba mi papá casado con mi mamá y estábamos los 4 hermanos y ahí se termina la rama del árbol genealógico, porque nosotros ya no somos monjes, aunque mi papá sí lo era, digamos, ¿no? Y yo mientras tú hablabas de genealogías, yo decía, ¿en qué me ha servido a mí que yo esté en una genealogía, digamos? Lo único que me ha servido es darme cuenta de que, caramba, de alguna forma estoy emparentado con los monjes, estoy emparentado con los del monje campero, ya, pero más de eso, ¿en qué puede afectarme a mí lo que haya pasado con esas familias, con esas personas?
y mucho más en qué puede afectarme si yo he sido redimido, si yo ahora ya no estoy bajo la maldición, si yo ahora soy una nueva especie de ser que nunca antes ha existido y que ahora yo puedo caminar en las verdades que hacen a mi verdadera redención. Luchito, estamos en un tema que a mí me alegra que lo hayamos tocado. Estamos disipando muchas dudas. Creo que ya es tiempo de que nosotros vayamos cerrando este programa. Luchito, tal vez puedes dar tus últimas palabras y tal vez cerrar esta nuestra charla como siempre lo hacemos, Luchito. Te paso la palabra. Amén. Sí, cerraremos, hermano. Estoy muy contento. No necesitamos abundar más. Creo que 2 programas dedicándole a esto Sí, es suficiente. La invitación es a los amigos que nos siguen y hermanos, primero, bueno, que nos sigan, que comenten, que compartan con otras personas. Queremos también crecer en nuestro alcance. Pero la idea es tener este espacio de reflexión bíblica también, ¿no? Y compartir palabra como lo hacemos. Ahora, quiero cerrar con esto antes de orar. Ok, hermanos, todo bien, ya recibí, ya entendí, pero yo todavía creo que o experimento ciertas situaciones que me llevan a pensar que te estoy acarreando una maldición generacional, ¿no? ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es declarar, orando, confesar tu redención en Cristo, que tú ya eres libre de todo eso, o sea, libre y creer eso en el fondo de tu corazón, en tu corazón, pero declarar tu redención. Díganlo los redimidos de Jehová, dice, ¿no ve? Exaltado sea Jehová, dice, ¿no? En Salmos tienes que hablar y decir y hablar bendición. Entender que tenemos poder con palabras. Palabras evocan imágenes, palabras nos sitúan espiritualmente hablando. Palabras son una herramienta principalmente de comunicación, pero también las palabras establecen verdades en nuestro corazón. Dice que con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa, ¿no? Entonces, ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo, entonces eh, habitúate a orar, a declarar la palabra sobre tu vida y a hablar las realidades de la redención, tu nueva posición en Cristo, que tú eres bendecido, que tú no puedes llevar ninguna maldición generacional. Toda maldición ha sido quebrada, quebrantada sobre tu Aleluya, vida en el nombre de Jesús en virtud de la redención. Es lo que tienes que hacer. Y aprender acerca de las realidades de la nueva creación, de quién eres tú, qué tienes y qué puedes hacer en Jesús. Eso es aleluya. fundamental, hermano, para la vida cristiana. Así que oraremos y Jaimito, quiero bendecir tu vida. Siempre es un gusto compartir contigo, hermano. Hay mucha Gracias. gente Para que mí está también, siendo Luchito. bendecida por esto y la gloria le damos al Señor porque ese es nuestro objetivo, ¿no? No Aleluya, ufanarnos ni gloriarnos en lo que pretendemos o afirmamos saber, sino es básicamente dar la gloria al Señor, pero hablar la palabra, que eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Oremos un momento entonces. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra, Señor. gracias, Dios. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdad, Dios. Toda tu palabra, Señor. Todo el consejo de tu palabra, Señor. Pero gracias también, Señor, porque cuando, Aleluya, Señor, llegamos al nuevo pacto, al testamento, a las epístolas, Dios, al Nuevo Testamento, hallamos, Señor, verdades de redención. Hallamos, Señor, lugares que hablan acerca de los aleluya, alcances de la obra de redención efectuada por Jesús. Señor, gracias que en Cristo Jesús somos bendecidos y no podemos ser maldecidos en el nombre de amén, Jesús. Señor, gracias que nuestra posición ahora es, aleluya, estamos en Cristo, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Padre, gracias te damos porque Dios, aleluya, toda maldición ha sido quebrada, ha sido rota, ha sido quebrantada, ha sido anulada, ha sido echada por tierra. Señor, el momento que nacemos de nuevo, el momento, Señor, que recibimos a Jesús, que confesamos y nos rendimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese momento somos hechos nuevas criaturas y no acarreamos ninguna maldición generacional, amén, ninguna Padre, amén, consecuencia, Señor, de pecados de nuestros antepasados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que a quienes han creído esto, Señor, te pido, Señor, que tú les des toda la luz, Señor, y los perdones, aleluya, Señor, Dios, por haber actuado en ignorancia, Dios.
Mas, Padre, te pido sobre todo que tú reveles a cada uno, Señor, las realidades de la nueva creación, quiénes somos en Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús, por el gran, Gracias, Padre. tremendo Gracias, precio que Dios. tuviste que pagar. No solo dando tu vida en la cruz del Calvario, no solo muriendo físicamente, sino espiritualmente, siendo separado de Dios Padre, teniendo la naturaleza de Él Aleluya. y haciéndote maldecido, maldito en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos una vez más y declaramos que recibimos los beneficios de la redención, el perdón de pecados, la nueva creación, la santificación. Padre, gracias, Señor, porque somos llenos de tu Espíritu y estamos en Cristo. Aleluya. Gracias, Dios. Recibimos tus bendiciones y tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Y amén. Amén, queridos Amén. hermanos. Amén, Jaimito. Dios te bendiga. Será hasta nuestra próxima charla. Amén. Que Dios te bendiga, Luchito, y bendiga a todo nuestro público. Que sea hasta Amén. la próxima. Amén. Bendiciones. Hasta luego.